Jeremías capítulo 6 en su verso 16. Así dijo Jehová: Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. El llamado de Dios es imperativo y es el mismo llamado que Jeremías en este capítulo le está haciendo al pueblo de Israel. Hoy es un llamado a nosotros, a aquellos que han perdido el rumbo, aquellos que a pesar de estar en la iglesia no encuentran reposo, no tienen la paz y el gozo de Dios. Y quizás te preguntas por qué, pero este versículo nos revela la razón por la cual, a pesar de decir o estar sirviendo a Dios, no tenemos paz, no tenemos descanso. Fíjese que al final del versículo dice que ellos dijeron: mas no andaremos. Hoy en día, muchos llamados hijos de Dios, cristianos, siguen sus propios caminos. El libro de Proverbios nos exhorta y dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. El pueblo de Dios se había apartado del camino, había dejado las sendas antiguas. Si vemos a Primera Timoteo, capítulo 4, porque quizás alguien diga, bueno, eso fue al pueblo de Israel. No, 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 no. Es un llamado a nosotros también. Mira lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4 en su verso 1. Pero el Espíritu dice claramente, subraya eso ahí, claramente, que en los postreros tiempos, o sea, hoy, ahora, en los tiempos que estamos viviendo, ya estos son los últimos días. Si usted tiene alguna duda, deténgase a mirar cómo se está cumpliendo aceleradamente la profecía de la palabra de Dios. En los postreros tiempos, algunos, gloria a Dios que no dice todos, apostatarán de la fe. Y sigue diciendo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué cree usted? Que Dios no lo sabe todo. Mire, el único que conoce el pasado, el presente y el futuro es Dios. Y mire cómo se revela aquí en su palabra. Dice la palabra que la apostasía, tristemente, iba a ser una de las señales de los últimos días y que la manera en que la iglesia iba a apostatar en este tiempo, antes de la venida de Jesucristo, iba a ser escuchando. Oiga, ¿eh? Vea usted cómo avanza la tecnología y cómo hoy tenemos la facilidad para dar el mensaje y recibirlo. Y esa facilidad, esa libertad para poder oír palabra de Dios por todos lados, en eso tenemos que ser cuidadosos, porque la palabra también dice que tendrían comezón de oír, que la gente iba a tener hambre de oír la palabra y que conforme a eso se iban a amontonar maestros conforme a sus deseos, conforme a sus concupiscencias. Es una bendición, particularmente para mí, poder utilizar estos medios para enseñarte, para hablarte la palabra de Dios. Y yo no osaría decirte otra cosa que no esté en el libro sagrado. Pero una gran mayoría de personas está usando todos los medios posibles para engañar y para hablar, como dice la palabra, conforme a sus concupiscencias. Observe usted, discierna usted, cuando alguien habla de la palabra de Dios, no tiene muchos seguidores. ¿Ah? Y usted va a ver más adelante por qué.
Pero cuando alguien habla conforme a la comezón, conforme al deseo del hombre, conforme a lo que usted quiere oír, conforme a lo que a usted le gusta, entonces tiene un montón de seguidores. Y este es un mensaje que yo creo que usted debe compartir. Y el Señor nos está haciendo un llamado a nosotros. Párense, deténganse, mediten y pregunten por la senda antigua. Pero rápidamente, vamos a ver por qué. ¿Por qué el pueblo se apartó de las sendas antiguas? Por la misma cosa que hoy la iglesia está apostatando. Cerraron sus oídos a la palabra de Dios. En el mismo capítulo 6 de Jeremías que acabamos de leer, en el verso 10 dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Sí, la mayoría de la gente ha perdido el amor por la palabra de Dios, porque sabemos que cuando escuchamos a Dios tenemos que obedecer, nos guste o no nos guste. Y la palabra de Dios no solamente nos da las promesas del Señor, sino que también nos amonesta. Hay mandamientos que nosotros tenemos que obedecer para poder recibir el descanso y todo aquello que Dios nos ha prometido. Por eso Jesús decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos, atentamente, oye la palabra y discierne. Pero la gran mayoría no quiere escuchar. Y por eso los falsos profetas y maestros se están aprovechando de una gran cantidad de personas. Luego, la segunda cosa que pasaba por la cual el pueblo estaba apostatando y también se repite hoy increíblemente, siguieron lo que era popular. Mírelo ahí. Jeremías 6:13, el mismo capítulo dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Míralo ahí. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Eso también está pasando hoy. La gran mayoría de hijos de Dios no quieren ser populares delante de Dios, populares en el aspecto de portarse bien, de hacer la voluntad de Dios, de amar a Dios, de buscarlo, de servirle, sin buscar prebenda, sin orgullo, sin vanidad. No, hoy la gran mayoría de cristianos sigue la avaricia. Y eso es apostasía, el deseo desmedido por poseer, por tener cosas materiales, fama, renombre. Debiéramos preguntarnos, todo lo que usamos estos medios, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos hablando de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que buscamos? Cada vez que usted vaya a hacer algo como para Dios o vaya a hablar en nombre de Dios, pregúntese, examínese primero y diga, ¿por qué lo hago? ¿Para quién lo estoy haciendo? ¿De quién es la gloria? Porque si no es de Dios, lamentablemente usted está mal. Usted tiene que volver a la senda antigua, a buscar el buen camino de Dios. Tercera cosa, ignoraron el pecado. Pero el pecado no solamente lo ignoramos todos muchas veces, sino que aquellos que predican y no hablan, no tratan, no señalan el pecado, el problema, que hasta que el problema del pecado no sea resuelto en nuestras vidas, no seremos bendecidos. No podremos alcanzar la vida eterna. Jeremías 6 dice, verso 1 y verso 15, y curan la herida de mi pueblo con liviandad. Lo mismo que está pasando hoy. Cómo la palabra cobra vida hoy en nuestro entorno. Con liviandad, diciendo paz, paz. Y no hay paz. Y el verso 14 dice de Jeremías 6, los falsos profetas declararon paz, mientras que el profeta de Dios declaró una gran destrucción. ¿Debido a qué? A la abominación que había entre ellos. Los verdaderos profetas sí te van a hablar de todo lo que Dios dice en su palabra, pero te van a decir cuál es el medio, el camino para obtener la bendición de Dios, para entrar a la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que ninguna cosa inmunda, pecaminosa, entrará
al reino de Dios y que lo que detiene la poderosa mano de Dios son nuestras iniquidades y el pecado hay que tratarlo. Dios nos llama en estos últimos días a volvernos a Él, a arrepentirnos, para que entonces ese derramamiento de su espíritu venga a nuestras vidas, para que todo lo bueno, excelente que Dios ha prometido a su pueblo venga, para ser parte del último y gran avivamiento que ha comenzado sobre la tierra, porque Cristo viene. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que volver a la intimidad con Dios. Tenemos que volver a ser imitadores, no de hombres, sino de Jesucristo. Dice la palabra, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas sendas antiguas? Todo aquello que Dios ha establecido, que no cambia. No estamos hablando de lo que hizo alguien en tiempo pasado. No, 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 no. Dios es un Dios que se renueva de día en día y renueva su palabra delante de nosotros. Sabemos que apostatar la fe es pecar contra Dios, es no oír la voz de Dios. ¿Conoce usted la voz de Dios? ¿Realmente conoce usted la voz de Dios? Mire, yo le voy a dar un buen consejo. Si usted no sabe lo que la Biblia dice, si usted no conoce la palabra y si usted no conoce la voz de Dios, trate de no escuchar a mucha gente, porque lo van a engañar y lo van a confundir. Vuelva a la senda antigua. Sentarnos a los pies del Maestro, sentarnos con la palabra de Dios, el libro sagrado, escudriñarla, buscar lo que Dios nos está hablando a través de ella, congregarnos, ser ovejas de pastores que no estén tratando de sacar para ellos ventaja, fama, beneficio, sino que tengan amor por el pueblo de Dios. Predicar a Cristo, no predicar del hombre, no, ni de las cosas de esta tierra. Predicar a Cristo. Pregunten, dice el Señor, por las sendas antiguas. Indaguen qué es lo que Dios quiere que hagamos. ¿A dónde es que Dios quiere que nos volvamos? A Él. Y entonces dice el Señor, hallaréis descanso para vuestras almas. Obedezcamos el llamado de Dios, porque mañana puede ser muy tarde. Señor, perdónanos. Aquí estamos, delante de ti tal cual somos. Ayúdanos a encontrar y a seguir las sendas antiguas. No permita, Señor, que la modernidad, el orgullo, el pecado, la avaricia, Señor, la ignorancia nos arrope. Guárdanos y líbranos del error, porque te amamos y queremos morar contigo por los siglos de los siglos. Perdón, Señor. Que Dios te bendiga.